adendas en el marco de la ley de contrataciones. No existe por ningún lado, jamás, no hablo. O sea, habla de modificaciones en contrato y se dan con las formalidades que hemos visto. Bien, ahora vamos a ver lo que es penalidades. Entonces le hacen saber a la señora Ada que tú trabajas con la señora Ada, ¿no? ¿Y la conoces? Yo pensé que... ¿Tú no trabajas en Ladinandro? No, yo soy abogado, pero... A ver, levante la mano acá. ¿Quiénes trabajan en Ladinandro? Trabajo para la iglesia. Ladinandro. Virán. Virán. Ah, ya. Yo pensé que tú también... ¿Tú dónde trabajas? ¿Ah? ¿Dónde trabajas? En Tecton. ¿Perdón? Tecton. Eso es una empresa. Sí. Mobiliario. Ya. Bien, vamos a ver las penalidades que están establecidas en la ley de contrataciones, que son penalidad por lo que pasa es que te veía conversando con la señora y pensé que trabajabas con ella. Ahí pone casuística. A mí me gusta poner caso. ¿Se acuerda de su caso cuando trabajaba en la pollera joven? Mi mente que no está. Cuando trabajaba en la peluquería, dice, ¿no? ¿Y ya se fue? ¿O? Bien, existen dos penalidades. Ahí está, justo. Cerradas, estamos esperando, ¿verdad? Existen dos penalidades o dos tipos de penalidades que están establecidos en la ley de contrataciones. Una de ellas es la penalidad por mora y hay otro artículo que habla de otras penalidades en general, cualquier cosa que no sea una mora. Entonces, ¿cuándo se aplica esta penalidad por mora? Vamos a ver, es por el retraso injustificado, ¿no? Se cobra por cada día de retraso hasta un máximo del 10%. La penalidad por mora puede superar, por ejemplo, tenemos un contrato de 100.000 soles, ¿ya? Y la penalidad por mora resulta 50.000 soles. ¿Ya? Se ha demorado tanto que ha habido un retraso cuantificado de 50.000 soles, pero solamente podemos aplicar hasta el monto máximo del 10% del monto del contrato original. O sea, ¿hasta cuánto sería si el contrato de 100.000 soles? 10.000 soles. Se aplica con una fórmula que está establecida en la ley de contrataciones y ¿no? La oportunidad de aplicación, a ver, se puede cobrar la penalidad de los pagos a cuenta, del pago final e inclusive de la garantía de firme cumplimiento. ¿Ya? Es la oportunidad. Ahora, esto que parece aparentemente fácil, estoy absolutamente seguro que va a ser muy dificultoso aplicarlo para ustedes. Acá lo primero que tenemos que saber para aplicar una penalidad por mora es cuándo es pertinente establecer penalidad por mora, cuándo es pertinente aplicarlo. Y lo primero que tenemos que saber es cuál es el concepto de mora. ¿Cuál es el concepto de mora? Es un concepto que todos podemos saberlo, ¿no? Todos tenemos que saberlo, ¿no? Es un retraso, ¿no? La demora, es un retraso. La mora. Es un retraso, pero puede haber retrasos que sean justificados o no. Sí, puede haber retrasos que sean justificados. ¿Ya? Acá es un retraso injustificado. Acuérdense de acá. Cumplimiento de la prestación. ¿Cuál es la característica del fiel cumplimiento? Las características del fiel cumplimiento. ¿Cuándo yo puedo decir que existe cumplimiento? Cuando ha cumplido. Un poco más allá, pues.
inspecciones, ¿no? Claro. Entonces las características del cumplimiento son 3. Esto es en general, de cualquier prestación, no hablo de contrataciones del Estado, entre privados también. Se tiene que hablar de, primero, oportunidad. Oportunidad. ¿Qué cosa más? Integridad. ¿Qué otra cosa más? Idoneidad. Ya. Son las características del cumplimiento. La oportunidad, es decir, que tienen que cumplirme un plazo pactado, ¿verdad? La integridad, es decir, que tienen que cumplirme con la totalidad de la cantidad de la prestación que hemos pactado. Y la idoneidad, es decir, que tiene que cumplir las características, la naturaleza de la prestación. Tiene que ser idónea. ¿Ya? Un equipo, si tiene que entregarme un equipo, un equipamiento, tiene que entregarme un auto. Entonces, el auto tiene que funcionar, ¿no? ¿Verdad? Si no es un incumplimiento. Si el auto no funciona, es un incumplimiento. Entonces, eso tiene que ver con mi idoneidad. Ahora, una cosa es la operatividad y otra cosa es la funcionalidad. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? La funcionalidad es que el auto prenda. ¿Ya? Y la operatividad es que el auto se enciende, pero falla, se apaga por ratos. Eso es operatividad y funcionalidad. Y acá la idoneidad está relacionada con las dos, tanto con la funcionalidad y como la operatividad. ¿Ya? Entonces, estas son las características del cumplimiento, del fiel cumplimiento. Entonces, esta penalidad tiene por finalidad garantizar una de las características del cumplimiento: la oportunidad. Solamente una. Entonces, lo que hay que saber es, si vamos a hablar de oportunidad, entonces ahora hay que saber cuándo podemos aplicar este tipo de penalidades por mora. Entonces, dice, la penalidad por mora es por el retraso justificado. ¿Ya? Tenemos una prestación con un entregable, 2 entregables, 3, 4. Esto es una prestación periódica. Si es una prestación periódica, o sea, cada pequeño periodo tiene un plazo, acá 10 días, 10 días, 10 días, 10 días. En total son 40 días. Esa es la prestación periódica, 40 días. 40 días de plazo total con 4 entregables cada uno de 10 días. La pregunta es ahí, ¿esta penalidad por mora es aplicable entonces ¿a qué retraso? ¿A cada retraso o al retraso total de los 40 días? Esa es una primera pregunta que se me viene a la cabeza. ¿Quién trabaja en logística, insisto? No, Son tímidos. la señora, ¿usted dónde trabaja? Yo, árbitro. Soy árbitro. Ah, también. ¿Usted no está en La la institución, no, yo acabo de conocer un buen grupo. Ah, yo pensé que trabajaba con ellos. No, ya lo conozco por varias clases, porque ya estamos. Ah, ok. Y ya sé que son amigos. Ah, qué bien, ahí también me dedico. ¿Usted inscrita en el Registro Nacional de Árbitros? ¿Alguna institución arbitral? También arbitra Perú y. Arbitra Perú. Ah, me arbitra Perú arbitran de muchas materias, ¿no? Exactamente. Antes trabajaba en la Procuraduría, que también veía contrataciones del Estado, ¿no? Y inicié a trabajar. Genial. Ahí también, ahí vamos a intercambiar el número. Yo también arbitro. ¿Ya? Por ahí es bueno siempre recomendarnos como árbitros. Sí. Ya. Entonces, el tema es el siguiente. Acá, lo importante para la aplicación de este tipo de penalidad, estamos en mora, acuérdense.
es saber de qué tipo de prestación estamos hablando, la naturaleza de las cosas. Siempre la naturaleza de las cosas manda sobre el nombre que le pongamos. Si yo les hablo, les digo que tengo un animalito que tiene 4 patas, tiene una cola, tiene un hocico, 2 ojos, 2 orejas, y yo le digo que eso es un pato. ¿Es un pato? No. ¿Qué cosa es? Animal. ¿Qué otro? Y ladra. ¿Ah? Es un perro, ¿verdad? Es un perro. Indistintamente del nombre que yo le ponga, lo que define al animal es su naturaleza, las características que tiene, la naturaleza de las cosas. Y eso es importante saberlo. Y en derecho es lo mismo, ¿ya? Podemos llamar a un contrato, si yo te vendo esto por 5 soles, tú me das los 5 soles y lo denominamos, lo formalizamos en un documento, digo un contrato de arrendamiento. ¿Eso es un contrato de arrendamiento? No, ¿Qué cosa es? es una compraventa. Es una compraventa. Es una compraventa. Es un contrato de compraventa. Las cosas se llaman por su naturaleza. ¿Ya? Entonces, acá también lo importante es saber la naturaleza de las prestaciones. ¿De qué tipo de prestaciones estamos hablando? Estamos hablando de una prestación periódica o no periódica. ¿Qué cosa determina a una prestación periódica? Su naturaleza. Vamos a suponer que voy a hacer un expediente técnico. ¿Saben lo que es un expediente técnico, verdad? ¿Saben? Sí. ¿Saben lo que es un expediente técnico? Todos sabemos, ¿no? Es un documento en el cual están las características, la memoria descriptiva, las especificaciones, el cronograma, todo lo que se necesita para ejecutar una obra. ¿Cierto? ¿Esto qué naturaleza de prestación es? ¿O qué objeto sería, según la ley de contrataciones? Sería una consultoría. Una consultoría de obra, ¿no? Bien. O vamos a hacer un MAPRO. ¿Saben lo que es un MAPRO, no? ¿Sí? Manual de procedimientos. ¿Ya? Un macro. Vamos a contratar a alguien para que nos haga un macro de la entidad, del manual de procedimientos de la entidad. Entonces, acá sería una consultoría en general. Una consultoría en general. Entonces, en los dos casos, lo pongo acá como ejemplo. Acá en el macro vas a entregar un primer informe, un segundo informe, ¿no? De cómo está el avance, de los avances. Y finalmente acá me vas a dar el macro. Igual acá, hago el expediente, me vas a entregar informes mensuales y tengo el expediente técnico al final. Ya. Bien, mi pregunta es, ¿yo puedo aplicar penalidad por la demora del primer entregable de cualquiera de uno de estos informes? Penalidad por mora. Si no lo entrego en 10 días, supongamos que 10 días, lo entrego en el día 15, aplicaría penalidad por mora. ¿Quién aplica penalidades acá? ¿Alguien aplicó penalidades alguna vez en su vida? ¿Le aplicarían o no? Supongamos que mañana los contratos los voy a pagar 15.000 soles en una entidad para que hagan esto. ¿Qué hacen? ¿Le aplican penalidades? Ojo, que si no le aplican penalidades, cuando corresponde se les van a cobrar a ustedes, ¿ah? ¿Ya? Así que eso de trabajar aplicando penalidades es muy delicado. Pero lo bueno es que cuando aplican penalidades ustedes aplican
Las penalidades que están establecidas en el contrato. Si alguien se equivoca, se equivocó en establecerlo en el contrato. Si está establecido, pero si no está establecido, si lo ponen de manera general, a ver, persígnate para saber si vas a aplicar o no. Ahí, en ese contrato, en esos dos ejemplos, del manual de procedimientos y en el expediente técnico, el consultor se demora en la entrega del primer informe y lo entrega en el día 15. Levanten la mano los que aplican penalidad. 5 días de penalidad. ¿Quién aplica? Levanten la mano. Sí. No se habla mucho este procedimiento de penalidades. No sé si podría darnos un caso concreto y de esa parte nosotros podríamos tener una idea. Pues, ¿no? Alusionarnos una idea. La verdad no sabemos. Ya, la penalidad es por la penalidad. Un caso donde esté establecido y que la empresa haya incumplido, que se haya aplicado una penalidad, entonces ahí nosotros derivaríamos de una. Ya, un ejemplo de penalidad, que tengan que entregar unos bienes hasta el día 15, hasta el día de hoy. Por ejemplo, estas computadoras te las va a entregar, tiene plazo de ejecución de 10 días, que se vence el día 10-15, ¿no? Ese tiempo. Sí. Ya, no te lo entrega el 15, te lo entrega el 16 tampoco, 17, te lo entrega el 20. ¿Hay atraso o no hay atraso? ¿Cuántos días de atraso? Ya, ¿te debería aplicar penalidad, sí o no? Por mora. Ya, ¿cómo lo aplico? Eso ya lo ven, eso está en una fórmula, es sencillo. ¿Ya? Hay una fórmula que está en el reglamento. Eso no es el problema. El problema es saber razonar si voy a aplicar o no. Ya, la parte operativa, eso es, ya se te equivocas en sumar, restar, ese es otro tema. Pero, ¿qué pasaría si yo la hora de servicio lo corro la fecha? O sea, la hago de firme un poquito más tarde. ¿Cómo? A ver, explícame. Es el ejemplo. ¿Cómo corre la fecha? La orden de servicio nace el 1, y dice 10 días para que el proveedor la entregue. Pero yo no la hago firmar la orden de servicio, la orden de compra en este caso. La hago firmar el día, deberían hacer firmar el día 2, ¿no? O el mismo día la orden de servicio de compra. La hago firmar al día 7 o 5 para que cumpla ese plazo establecido. ¿A qué te refieres con hacer firmar? Porque la orden de compra te refieres a la notificación, Sí, a la recepción de la notificación. El día que se va a entregar, el proveedor lo manda. El plazo corre de la notificación, siempre, ¿Del momento que firma? desde que se recibe. Por eso, yo digo, Ya, pues, ya, pero ¿cuál es? Ya, si lo entregas en un determinado plazo y desde ese día corre el plazo y el plazo vence el día 15. Ah, pero te digo en plazo, te doy no la hago firmar y él, digo, no pasa el tiempo y Igual el plazo va a correr desde el día que lo recibes. Ya, pero eso no es el hecho. O sea, si tú no le notificas y él ya sabe, ya puede abastecerse. Y dime, ¿hay alguna base que se tiene que notificar sí o sí? O sea, el proveedor, el encargado, o sea, tiene que ya firmar. ¿Cómo que no? O sea, hago la orden de compra de servicio y ese tipo tiene que venir a firmar, ¿no? Hay un plazo establecido, es 72 horas, 48 horas, 24 horas. No hay ningún plazo. No hay un plazo desde la emisión a notificación, no hay plazo. Pero lo que sí es, lo que es el plazo de ejecución que tiene el contratista. ¿Ya? El contratista tiene un plazo de ejecución y ¿cómo computas el plazo de ejecución? Depende. Si lo vas a hacer a través de una orden de compra de servicio, lo computas desde que es notificado, ¿no? Desde la notificación. Desde la notificación. ¿Ya? Él no tiene por qué firma lo que recibido. Eso firmar. ¿Ya? Pero no tiene por qué firmar la orden de compra. De notificado, es notificado. Ah, pero el proceso es válido, no hay problema. Se lo hago firmar al 5 y lo junto los días que faltan. No pasa nada. Pero si se demora, aún así le notificas si se demora. Ahí sí me complica. Ya. Ya, si se demora, aún así le notificas. ¿Qué pasa? Yo vi casos del año pasado. ¿Dónde? ¿Qué día? Me acuerdo que hasta 10 días, hasta 15 días. ¿Se demoraba? Claro, o sea. Sí, está bien. La gente la ha enterado, o sea, 15 días para notificarlo, pero la ley de referencia es un día en Lima y es. O sea. Claro, o sea. Lo que él está tratando de explicar es el tema de que. Tú puedes ganar tiempo mientras No, notificas. o sea, está favoreciendo al proveedor, entre comillas, porque los platos para que no sea penalizado justamente. Sí, puede ser, pero
Ya, Eso pero no es observable. no es observable porque no hay una norma que te diga que tienes que notificarlo en tanto días. Tú puedes notificarlo, tú puedes notificarlo, claro. ¿Y cuál sería ahí el límite? El ejercicio presupuestal, ¿no? No puedes pasarte por el ejercicio presupuestal. Porque necesitas tiempo determinado para cumplir con la ejecución del contrato. No hay, no estoy... Si yo tengo un contrato que te dice que en 10 días vas a entregar tú y yo la orden se te va a firmar, ¿no? Agarrar tu fecha de pago. El plazo de ejecución se computa desde que le notificas la orden. ¿Cómo se entera él? ¿Es adivino de saber que se emitió la orden de compra? No, no tiene cómo saber. Desde que notificas. Oficialmente, legalmente, desde que notificas. ¿Cómo te enteras tú de algo? La notificación. La más notificada está por correo y... Sí, puede ser por correo. ¿Sí? Ahí tendría responsabilidad nada más por no hacer su trabajo diligentemente. Alguien que le tenga Sí, habría responsabilidad. Habría responsabilidad en la medida que la entrega no es oportuna y ya no satisface a la entidad. Exacto. Si se regula, o sea, es usual que logística se Ahora, hay directivas, entidades que los regulan, como estos temas no están regulados en la ley, los regulan de manera interna. Claro, interno, ¿no? Ya, y ahí algo interno, plazos internos. Ya, eso también es cierto. Que se tiene que establecer el contrato en todo caso. No, el contrato. No, esas directivas son aplicables para los funcionarios. Es decir, al funcionario lo obliga de emitir la orden de compra, la tiene que notificar dentro de 5 días. Si no lo notifica es responsabilidad. Si no lo notifica es responsabilidad. Logística le da pautas para que todos los trabajadores dentro del sector que están dentro de logística que no deben ocurrir en conductas no funcionales, ¿no? Entonces, sí he visto que efectivamente realizan la justificación o la regularización de orden de compra que no se da por favorecer y para beneficiarse también la entidad, porque no puede cumplir y dice, ¿sabe que tengo un atraso? Está bien, pero el segundo o el tercero no vamos a fallar porque ya estaba cubierta esa necesidad, ¿no? Dame la orden de servicio de que unos 5 o 7 días y yo cumplo con 5 días de atraso, pero la otra ya nos liberamos, ¿no? Entonces, eso sí se da, o sea, es trato entre proveer el otro, pero no puedes infringir algo que ya está en contra de tu directiva. Oye, no te puedo dar más de 5, porque la directiva dice que no puedo mandar más de 5. Te doy hasta donde mandas, ¿no? Sí, cuando tuvieras. Así es, claro. Y si no tienes directiva ya, pues lo arreglas. Sí. Si no tienes directiva, Porque hace si no una tienes responsabilidad. pero ojo que ese plazo es un plazo interno. ¿Y quién está facultado? Es un plazo interno, es un plazo que es para los funcionarios. No es que la directiva te diga que los plazos de ejecución van a tener que ser en 5 días. No, te dice que una vez emitido la orden de compra, tú, funcionario, tienes un máximo de 5 días, como por ejemplo, ¿no? O automáticamente, ¿no? O al día siguiente, puede ser distintos plazos, ¿ya? Pero eso es un tema interno, eso ya es un tema de decisión de gestión, regula las normas. Porque tú abres al usuario y te va a reclamar y te va a decir, oye, ¿cómo no me traes a mí el producto? La manera oportuna, la oportunidad. Yo te pedí con este tiempo y tú estás infringiendo. Tú tienes que justificar al usuario, porque si no el usuario se queja. Exacto. ¿Sabe qué? No me cumple por plazo. Exacto. Ahí va a haber un tema de responsabilidad de ti como logístico, si tú no cumples. Notificar. ¿Cómo hacer cumplir? Bueno, Si no hay una norma, no hay nada. si no hay una norma, pero si no hay una norma, lo único que te va a limitar es la oportunidad de cumplir con esa necesidad. Claro, porque no te va a servir nada. No te va a servir de nada luego. Claro. Tú lo necesitas para algo, ¿no? Designé ya, te cumplo como puedo. Aparte que los controles internos, la OCI hace estadísticamente algunos controles internos y ahí es donde ellos van verificando, ¿no?, cuáles son los incumplimientos. ¿Usted trabajó en OSI, me dijo? Yo he trabajado en la Procuraduría y de la los Procuraduría. casos que nos mandaban, la OCI se lo denuncia sobre responsabilidad de funcionarios, la abogada encargada de la Procuraduría. Entonces, hace la denuncia a los funcionarios sobre consultas funcionales respecto a las acciones que han tomado, no a destiempo o simplemente cuál es la razón y el motivo por el que se firmaban contratos. Las famosas acciones de cumplimiento, ¿no? Acciones de cumplimiento. Cuando no cumples la norma, te abren un procedimiento administrativo disciplinario, el PAT, ¿no?, para ver acciones de cumplimiento.
Ahora, la consecuencia de eso es que te van a inhabilitar a ti, pues de repente, bueno, creo que viene desde una amonestación verbal hasta la destitución, ¿no? O el cobro de No, sin perjuicio de ello. Sin perjuicio. No, eso ya es un tema ya entre los civiles. Claro, Ahora. siempre cuando la ley suele se quejar, ¿no? Claro. Están preocupados. Una asesoría que ahora necesita. Sería pasar clases de contratos. Está bueno. ¿Por qué estás tan preocupado? Puedo asesorar. Ya, volvamos acá. En este ejemplo, el expediente técnico, ya saben entonces cuándo se aplica una penalidad por mora, ¿no? Pero tiene que estar necesariamente estipulado. Está en el contrato, claro. Ah, sí. Está en el Pero contrato. es que es uno de los requerimientos, o sea, dentro de los certificados, el contenido del contrato debe contener. ¿Ahí aplicaría penalidad por mora? ¿Cómo? Ahí en esos ejemplos aplicaría penalidad por mora. Sí, pero sí lo quitaría si está en el contrato, porque simplemente ya incumplió el notificado y tuvo. En el contrato solamente te pone el artículo de la penalidad por mora. No, o sea, sí tiene que especificar, porque si no, si es general, así como está usted diciendo, o sea, me puede exentar una vacancia, porque sabe que no me has determinado si es en mi primera, mi segunda o tercera o cuarta incumplimiento, puede ser en el. Entonces la pregunta viene con su propio peso. ¿Tengo que determinar que sea en el primero, segundo, tercero o cuarto cumplimiento? No tanto conmigo, sino que siempre en cualquier momento de incumplimiento se ocurrirá la mora correspondiente. Tengo que decir, ya, eso es lo que dice. Ante el retraso injustificado de la obligación, de las obligaciones, se va a aplicar la penalidad por mora. Así dice, está en el contrato. Ya. En ese caso, le aplicaría penalidad por mora aquí, si se retrasa los 5 días y me lo entrega el día 15. ¿Sí o no? Sí, en cada etapa. En cada entregable. Sí, porque claro, hasta el 10%, ¿no? Y si sobrepasa ya el 20%. Ahí, yo empecé la clase, o empecé esta segunda parte de la clase hablando de la naturaleza de la cosa. ¿Ya? Entonces, ahí hay un error de concepto de muchas veces de los operadores. Esto es penalidad por mora y ya existen opiniones, ¿no?, del OCE. Está referido a la demora, ¿no?, el no cumplimiento oportuno de la prestación principal. Así, ¿no? Nos dicen las opiniones. Y además, las opiniones señalan de que para esto, si tú quieres aplicar en una penalidad en prestaciones parciales, como serían estas, habría que determinar si realmente esta prestación tiene el contenido, soporta que sea una prestación parcial o no. O sea, la pregunta es determinar si por su naturaleza realmente hay prestaciones parciales o no. Indistintamente que tú lo pongas en el contrato de que tienes que dar un entregable, indistintamente de eso. Es decir, si soporta el análisis de que si esto es una prestación que se puede partir. Esto de acá, un expediente técnico, es una prestación realmente que es parcial, se entregan parciales. ¿Cuál es la naturaleza? Exacto. ¿Cuál es la naturaleza de la prestación ahí? O sea, a mí me va a servir que tú me entregues el informe de 1 de algo, me va a servir que me entregues el informe 2 de algo, el informe 3 de algo. No me sirve de nada. A mí, como entidad, lo que me va a servir es esto, todo, completo. ¿Ya? Entonces, ahí estamos en una prestación de naturaleza parcial o única. Total, exacto. Entonces, si la naturaleza de la prestación no es parcial, o sea, no podría resistir entregas parciales, sería, exacto, aplicable penalidad por mora en las entregas. No sería aplicable penalidad por mora, ¿ya? Solamente en la medida que resista las entregas parciales. Por ejemplo, en el caso de un suministro de medicamentos, el suministro de medicamentos me vas a entregar de acuerdo a un cronograma cada mes, y en esos meses
me vas a entregar 100 productos de algo, supongamos, esos 100 productos ya cumplen su finalidad en ese mes. Ahí sí le puedo aplicar finalidad por mora, porque esa prestación sí puedo dividirla. O por ejemplo, una entidad va a hacer un boletín, ¿no? Un boletín mensual, ¿ya? Un boletín mensual, el boletín informativo de enero, el boletín informativo de febrero, marzo, abril. Entonces cada prestación, cada boletín cumple su finalidad por sí mismo, cada entrega parcial. Entonces ahí sí podría aplicar finalidad por mora. Y en el caso más específico que se da es en el de obras, ¿no? Porque cada etapa que tiene se tiene que cumplir para la oportunidad que tiene. Por ejemplo, cuando se establecen las rutas críticas, las obras se tienen que cumplir porque, digamos, esa oportunidad que se tiene que hacer determinada actuación. Ahí sí. Ahí hay un cronograma, incluso. Hay un cronograma, tiene que ser un cronograma acelerado, pero ojo, en la obra es si tú, la penalidad por mora es si tú te pasas del plazo total de la obra, ¿ya? Del plazo total de la obra. Existen valorizaciones que tienes que cumplir, si no cumples, bueno, sí. Sí, justo con el ejemplo que señala la compañera. Entonces, digamos que la entidad no lo ve así, sino dice, ok, el primer entregable es un entregable no entregado a destiempo. ¿Qué pasa si la entidad le cobra la penalidad? Lo que ocurre, pues. Entonces, Bueno, me llamas. Yo como administrado. Me llamas y vamos a arbitrar. ¿Ya? Y vamos a arbitrar. Porque tú podrías reclamar. Lo que pasa es que los contratistas son poco saben. Claro, exacto. Entonces, lo que yo he visto, ¿no? Cuando se hace lo que hace con pagar esa penalidad. Estás pagando lo que no deberías. Exacto. Lo que yo voy a entregar es, digamos, que sí, un puente, por decirlo. Ajá. Entonces, a ti no te va a quitar que yo te entregue los avances, ¿no? No va a afectar finalmente si es que yo cumplí, qué sé yo, en el día 100, que era el máximo, el 90, así ya me he atrasado en los demás plazos anteriores, ¿no? Yo no estoy entregando el producto completo dentro del periodo establecido. Exacto. Entonces, no tendría por qué pagar penalidades. A excepción, hay una excepción. Si es que tú estableces, te hemos dicho que hay dos tipos de penalidades, por mora, que es una, y la segunda es otras penalidades. A excepción si tú en tus bases has establecido esta no entrega oportuna como otras penalidades. Si tú lo estableces como otras penalidades, a pesar de esto no ser una prestación periódica por esta naturaleza, sí podrías aplicar, pero no por penalidad por mora, sino por otras penalidades. Por no entregarme el primer entregable en la fecha que lo pedí, otra penalidad. Ah, ya, pero no es por mora. No es por mora, exacto. Ahí sí podría ser. La que es por mora es por entrega total. No necesariamente. Va a depender de la naturaleza. Depende de la naturaleza de la prestación. Puede ser por entregas parciales, pero siempre y cuando cada entrega parcial cumple su finalidad en sí misma. Esa entrega, en el caso de, te pongo del folleto, del boletín informativo, la entrega del boletín de enero, ya cumplió, ¿no?, su finalidad ese boletín de enero, ¿no? Si no me entrega este boletín de enero en el primer plazo, si se demora, ahí le aplico por mora.